¿No? Sí. A ver, habla el micrófono. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Sala 3, sala 4, sala 5. Ya, sí, ¿Por qué está sala bien. 3? Le iba a poner sala 23 porque el 23 es mi cumpleaños, un día 23. Ya, Pero, o sea, no existe una sala 23, ya, a menos que el cine sea grande. Así ya, que le moché el 2 y puse sala 3. ya. Y aparte porque siempre en el cine de mi casa, la casualidad que siempre me toca la sala 3. Ah, ya. Y ya le puse sala 3. Entonces un número mágico. El Entonces. número mágico. Ya. Vamos a empezar diciendo, quiero que me respondas de qué trata la película. Tú, explícame de qué trata la película Huayna-Ipacha. Primeramente agradecerte por la entrevista. A ver, la película trata sobre la identidad, el amor y sobre la nostalgia del poblador andino. Quizás la película más lo relacionan, digamos, con la pobreza, pero no es tanto ello, la trama principal. Es más, habla del dolor, de la pérdida de un hijo que abandona su lugar de origen y que nunca vuelve. Sobre todo la película transcurre, digamos, esa es la trama principal de la película. En el guión, ¿cuánto te demoraste en escribirlo? ¿Cuántos borradores hubo? Háblanos un poco del guión de la película. Bueno, el guión no tardó mucho tiempo porque justo venía, digamos, de una especie de frustración, de un proyecto que se me cayó en medio prácticamente en medio de producción, ¿no? A partir de eso estaba un poco preocupado porque no sabía qué hacer. Sin embargo, justo, digamos, al ánimo que me dieron algunos amigos que me animaron a presentar al Ministerio de Cultura. A partir de ello me encerré en mi cuarto en busca de una historia minimalista que sea viable en su realización. Lo escribí en un mes, el primer borrador, día y noche, sin descansar. Recuerdo que incluso falté a la universidad. La idea era empezar el guión y no parar hasta terminarlo. A partir de ello volví a hacer las correcciones. La película tuvo 3 a 4, cuarto borrador podríamos decir así. Tres correcciones bien precisas y una última antes de presentarlo al Ministerio de Cultura. O sea, eso fue todo, ¿no? Y prácticamente eso tardó en 3 meses o 4 meses, o sea, no fue mucho más tiempo. Claro. ¿Cómo te sentiste cuando ganaste el premio del Ministerio de Cultura? Yo creo que fue una emoción tremenda y sobre todo una expectativa inmensa porque no pensaba ganar el concurso. Soy consciente en ello porque por una razón era que aún tenía 26 años, era muy joven, me consideraba joven, pensaba que el jurado no confiaría, ¿no?, en un joven recién iniciado, sino que lo hice con una intención de hacer carrera, presentarme, probar, y no me esperaba realmente el premio, ¿no? Pero cuando recibo el premio cambia mi vida porque entro en un proceso de reflexión y de preguntarme a mí mismo y decir ¿por qué razones el jurado ha confiado en mí? Y la respuesta era porque ellos de alguna forma vieron en mí un brillo de esperanza y de confianza en que yo iba a hacer algo que quizás muchos no se habían atrevido. Y creo que eso es lo que más a mí me ha motivado para poder comprometerme más con el proyecto. Sobre los actores, ¿cómo los conseguiste? Si bien es cierto, inicialmente cuando empezamos el casting, nuestro principal objetivo era trabajar quizás con actores profesionales, ¿no?, para garantizar la parte artística, la actuación, la interpretación. Sin embargo, en el proceso de preproducción nos íbamos dando cuenta de que no era el camino a seguir,
porque no conseguía el efecto realista que me estaba planteando. Fue así que tuvimos que retroceder en ese plan que ya habíamos empezado y decidimos apostar por un cine neorrealista italiano, algo así, y decidimos apostar por actores, por no actores, por actores, digamos, por personas oriundos del lugar, y que él considerábamos de que esa naturalidad daría de mayor fuerza, potenciaría la película y que generaríamos una especie de documental. La idea era generar esa aura, ¿no? O sea, o decir esa visión documentalista, pero que era ficción. Claro. ¿Y dónde salieron Paxi y Wilka? ¿Quiénes son estos actores? ¿Cómo los conseguiste? Wilka es un familiar mío, que por cierto es mi abuelo, y Paxi es una pobladora de la zona sur, aymara. Encontrar a Paxi en realidad fue el trabajo más sencillo, porque en la primera salida lo encontramos. Fue algo sencillo. Y pensamos que sería lo mismo para el abuelo. Sin embargo, no fue lo mismo. Tardó alrededor de prácticamente un año encontrar al personaje, a la persona que pudiera interpretar a Wilka. Habíamos ensayado con un par de actores, primero en Mo, que ya habíamos desarrollado prácticamente como 3 a 4 meses en un ensayo, y que estamos seguros de que él iba a ser. Sin embargo, llegó uno de sus hijos y dijeron que no era posible que su padre iba a actuar en la película. A partir de eso, frustrado de eso, volvimos a buscar en otros lugares y encontramos nuevamente. Y a la medida que íbamos ensayando no era posible, o sea, había unas deficiencias así, ¿no? O sea, sin darme cuenta y sin imaginarlo, recurrí, ¿no? a un familiar mío que es mi abuelo. Siempre creí que no lo podría hacer. Y cuando hicimos la primera prueba de cámara, calzó como no lo había imaginado. Y recuerdo que lo juntamos a los dos, lo hicimos parar tanto a Paxi y a Wilka, que es mi abuelo, y todo el equipo de producción saltó. No, son ellos tienen que hacerlo. No, sí, se parecen. Se emocionaron y dijeron, ya, tienen que ser ellos. Y pues realmente me sentí en ese momento de alguna forma aliviado, pero también con cierto temor, porque no es fácil tratar con una familia, ¿no? Claro. Porque recordemos de que en la cultura andina pues existe ese respeto, ¿no? de los jóvenes hacia los adultos mayores, más aún si hablamos del tema familiar. Entonces el hecho que yo tendría que estar ordenando o dirigiendo a mi abuelo no sería nada bien visto, ¿no? Claro. Y tuvimos que, digamos, de alguna forma enfrentar ese dilema, ¿no? Y para ello recurrimos a alguna técnica que era lo más cercano, conseguir un intermediario que pudiera estar en el intermedio entre esa persona mayor, adulta, y yo, ¿no? Claro. Y que mi voz y que algunas ordenanzas, digamos algunas direcciones que yo tenía que impartir llegara, ¿no? a Wilka de la forma como yo quería, sin que se sintieran ofendidos, ¿no? O mandoneados, digamos, claro. Si hablamos de la forma coloquial. Ahora sobre la realización, al momento del rodaje, ¿cuánto te demoraste en rodar toda esta película? Y si fue difícil o no rodar en estas condiciones. La película tardó en su proceso de rodaje alrededor de 5 semanas. Se realizó en el Nevado de Allicapac, a 5.000 metros de altura. Sí, en alguna forma fue complicado porque a pesar de que nosotros estamos habituados a la sierra, no es lo mismo ascender a 5.000 metros de altura y acostumbrarse a un clima tan áspero, ¿no? Tal fue que gran parte del equipo de producción y
ambos actores se enfermaron, estuvieron agripados. Y por otra parte es que fuimos limitados de alguna forma por el clima, ya que recuerdo que cuando estás en el frío que hacía no te deja hacer lo que realmente quisieras, ¿no? Claro. Porque es como que te presionara y te limitara de alguna forma. Sin embargo, gracias, yo diría, al productor, quien es Tito, nos ha motivado a seguir, ¿no?, por el camino, y él animaba a decir, seguimos adelante, hay que salir temprano, que es la hora que necesitamos. Por todo ello, yo creo que la película ha llegado a un buen puerto gracias a él, sobre todo del productor. Claro. Ahora, cuéntanos sobre tus inspiraciones para esta película. ¿Qué directores te inspiraron para realizar este tipo de película? A ver, principalmente el cine asiático, yo diría. El cine japonés, tales como Yasuhiro Ozu, Kenji Mizoguchi, Akira Kurosawa, ¿no? Claro. Fueron mis principales fuentes de inspiración. Pero también está las películas de Tarkovsky, el mismo Brian De Palma, ¿no? Un cine más comercial, si podríamos hablar de ese lado, ¿no? Y también, si hablamos algo nacional, está pues Kukuli, ¿no? De Nishiyama. Y diversas películas. Yo creo que es un poco complicado hablar de cuáles han sido mis fuentes de inspiración, porque son diversos las películas que me han inspirado, que forman parte de la película Huñaypacha. Tanto podríamos hablar desde lo más conocido hasta lo más desconocido. Claro. Porque cada quien tiene un punto de vista que a mí me agrada. O sea, recuerdo mucho, por ejemplo, hay una escena en la que cortamos la escena de Paxi con las rocas y que casi no se ve, ¿no? Que apenas se ve cuando está chancando la paja. Me recuerda mucho a la película de Scorsese, ¿no? Y recuerdo mucho como que no se ve y te da esa sensación de decir, oye, pero ¿por qué no se ve, no? Claro. Te genera esa expectativa de decir, oye, pero ya, o sea, tal vez, por ejemplo, o sea, cada frame, cada toma está inspirado en alguna película que había visto y que me ha gustado. Yo creo que no hay director en el mundo que no se haya inspirado en una película. Claro. Recuerdo alguna vez conversaba con un amigo y decía, bueno, pues un buen director copia, ¿no? No, imita, mejor dicho, un buen director imita las mejores películas, ¿no? Pero el mejor copia, ¿no? O sea, entonces, no estoy diciendo de que todas las películas deben copiarse, sino que te ayudan de alguna forma a desarrollar algún punto de vista personal. Claro. Y es lo que quieres decir. La película ya se estrenó, tuvo su primer estreno, y el recibimiento de la gente, ¿cómo lo viviste? La gente, vi que se te acercaron, te saludaron. ¿Cómo viste todo ese momento? A ver, no estoy tan acostumbrado de alguna forma, a que se me acerquen, porque no sé, es raro para mí. Claro. De verdad, es raro porque, a ver, te cuento desde el inicio. Inicialmente, antes que se estrenara la película, estaba sumamente nervioso, porque es complicado presentar una película arriesgada, ¿no?, en su puesta de escena. Cuando hablamos de una película atrevida, tanto en su propuesta artística y técnica, no sabes si el público le va a agradar o lo va a rechazar, ¿no? Entonces, reconozco que estaba muy nervioso antes de la presentación, pero al final, cuando culminó la presentación, se me acercaron algunos. De alguna forma eso te llena de cierta satisfacción y de cierta seguridad. Yo creo que a partir de ahora, de alguna forma, me siento seguro y veo que la película ya va a conseguir su propio camino y va a empezar a dar sus primeros pasos
por los diversos espacios de difusión, ¿no? Claro. Por último, sobre la distribución, esta película se puede estrenar aquí en Lima, porque está confirmado que se estrena en Puno, pero aquí en Lima llegará la película. Esperamos que sí, debido a que hace como 3 semanas hemos ganado el concurso de distribución para que la película se diera a conocer en los diversos espacios. Si bien es cierto, la película está planteada para que se pudiera difundir en todo el sur, ya sea Puno, Juliaca, Tacna, Arequipa, Moquegua y Cusco, ¿no? Y esperamos que sí se pudiera estrenar acá en la ciudad de Lima, y no solo en Lima, sino en diversas partes y otras regiones, ¿no? Podríamos hablar de Huancayo, Trujillo, todos esos lados, porque tengamos en cuenta que Huaynapacha no solamente habla del indigenismo, ¿no? Sino que también habla de un tema tan universal como es la vida, la vejez, ¿no? Que a todos nos llega. Entonces creemos que la película va a gustar a diversas personas, ¿no? Y yo creo que sí, de alguna forma, esperamos de que tenga una difusión masiva. Por último, ¿qué pueden esperar las personas de esta película? ¿Qué crees tú que...? Realmente aún todavía no sé, o sea, no sé cómo lo vayan a tomar, ¿no? O sea, una cosa es, digamos, que un grupo de críticos lo aprueben, digamos, lo vean con buen ojo, porque en realidad es una propuesta artística, ¿no? Claro. Pero es muy diferente un público común. Todavía es muy pronto como para decir cómo lo vayan a recibir, ¿no? Esperemos que, como todo cineasta o como todo artista, esperemos de que lo reciba con buen agrado, sobre todo eso. Y sobre todo a mí lo que me interesa es de que no creo que en Lima o en toda ciudad o en cualquier, digamos, en cualquier urbe no haya un peruano o un citadino que no tenga una descendencia rural. Y me gustaría que esas personas lo vieran y reflexionen de su pasado y de su origen, ¿no? Sobre todo de su lugar de origen, y digan, este soy yo o esto es mi pasado, de donde yo provengo. Claro. Listo, eso es todo. Muchas gracias por este espacio, este tiempo que estás dando para esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias más bien a ti por darnos este espacio para dar a conocer nuestras obras, y muchas gracias. Listo.